La mirada de un misionero josefino. La liturgia del 28º domingo del tiempo ordinario nos invita a reflexionar sobre las decisiones que tomamos. Nos recuerda que lo que reluce no siempre es el oro y que a veces es necesario renunciar a ciertos valores perecederos para adquirir los valores de la vida verdadera y eterna. En la primera lectura, un sabio de Israel nos presenta un himno a la sabiduría. El texto nos invita a adquirir la verdadera sabiduría, que es un don de Dios, y a prescindir de los efímeros valores que el hombre no cumple. El verdadero sabio es aquel que ha optado por escuchar las propuestas de Dios, aceptar sus desafíos, seguir los caminos que Él indica. El Evangelio nos presenta a un hombre que quiere conocer el camino a la vida eterna. Jesús invita a renunciar a las riquezas y elegir el camino del reino. Una forma de compartir, de solidaridad, de dar, de amar. En este camino, asegura Jesús a sus discípulos, el hombre se realiza plena y encuentra la vida eternamente. La segunda lectura nos invita a escuchar y a acoger la palabra de Dios propuesta por Jesús. Ella está viva, es eficaz, activa. Una vez aceptada en el corazón del hombre, lo transforma, lo renueva, lo ayuda a discernir el bien y el mal, a tomar las decisiones correctas. Le muestra el camino correcto para alcanzar la vida plena y definitiva. En el mundo de las relaciones sociales, las apariencias ocupan un lugar muy importante. Seguimos con curiosidad las vidas de los ricos y famosos, sus grandes fortunas, extravagancias, escándalos. Lamentablemente, estos personajes se convierten en referente que inspiran para que otros los sigan. Muchas personas, especialmente jóvenes, quieren imitarlos. Peor sería si adultos también. Y esto los lleva a aventurarse por escabrosos caminos que muchas veces no tienen salida. Desde el comienzo de su predicación, Jesús venía proclamando que el reino de Dios, es decir, el poder del amor, que es Dios mismo, estaba cerca y se hacía presente en él. Y lo hacía de tal modo que quienes lo escuchaban reconocían en él un modo de enseñar diferente del que empleaban los otros maestros a los que estaban acostumbrados. De ahí el calificativo maestro bueno, que le da a quien le hace la pregunta y al que Jesús le da un significado especial. Es Dios mismo el único bueno, en el sentido pleno de esta palabra, porque es la bondad misma quien se manifiesta en sus enseñanzas. Jesús proclamó que Dios nos invita a todos a ser plena y eternamente felices. Pero ¿cómo lograr esta felicidad? El camino hacia la felicidad está indicado básicamente en los 10 mandamientos, que se resumen en el amor a Dios sobre todas las cosas y el amor al prójimo como a uno mismo, es decir, acciones, actitudes, comportamientos. Pero la felicidad plena la encontramos cuando nos desapegamos de los bienes materiales para seguir a Jesús, ligeros sí, con una carga ligera y disponibles para en todo amar y hacer siempre y en todo lo mejor. Jesús no está en contra de los bienes, Jesús no está en contra de que tengas o no dinero, sino que las cosas, los bienes, el dinero te controle a ti y no tú a los bienes, que sepas decidir sobre los bienes y no los bienes sobre uno mismo. San Antonio Abad, un hombre nacido en Egipto por allá en los años 251, que muere en el año 356, fue el iniciador de un amplio movimiento espiritual. Se le consideró el abad, es decir, el padre de los ermitaños.
que a partir de mediados del siglo III abandonan todas las ciudades en número cada vez mayor para retirarse al desierto, ya sea en Egipto o en algún otro lugar. ¿Para qué? Buscando un estilo de vida que les permitiera vivir más radicalmente el Evangelio. Su primera biografía fue escrita por el obispo San Atanasio. En ella nos cuenta que San Antonio quedó huérfano de padre y madre a los 21 años, heredando, eso sí, una gran fortuna. Poco después, al entrar a una iglesia, oyó leer aquellas palabras de Jesús que dicen: si quieres ser perfecto, vende lo que tienes y dalo a los pobres, y luego ven y sígueme. Salió de ahí, vendió sus buenas tierras que sus padres le habían heredado, que le habían dado, y repartió el dinero a los necesitados. Lo mismo hizo con sus casas y mobiliarios. Solo dejó una pequeña cantidad para vivir él y su hermana. Pero poco después, en el templo, volvió a escuchar otra frase que decía el Evangelio: no se preocupen por el día de mañana. Y fue así que vendió el resto de los bienes que le quedaban. Aseguró en un convento de monjas la educación y el futuro de su hermana y repartió todo lo demás a la gente pobre, quedando en la absoluta pobreza, confiando solamente en Dios. Se fue al desierto, donde vivía de su propio trabajo en plena soledad. Pero su fama de santidad fue creciendo y atrajo a otros jóvenes, a quienes orientó en este estilo de vida que se constituyó en una especie de protesta contra una sociedad opulenta que iba perdiendo los valores del Evangelio en medio de una cultura de la abundancia. Así como San Antonio, muchos cristianos a lo largo de la historia han respondido con mucha generosidad a las palabras que Jesús le dirigió a este hombre que nos presenta hoy el Evangelio, el joven rico que llama a Jesús Maestro Bueno. Tal vez esta es una de las páginas más radicales que encontramos en la Escritura. Para Dios no hay nada imposible. Así como San Antonio recibió la fuerza de Dios para dar este salto que cambió la historia del mundo antiguo, Dios puede mover nuestros corazones para descubrir la respuesta que podemos darle al Señor en una sociedad como la nuestra, que ocupa autoridades, padres de familia, jóvenes, sacerdotes, cristianos, personas libres, sonrientes, que podamos hacer de la vida una oportunidad para dejar que la creatividad, la pasión sean una expresión de las páginas del Evangelio. Pudiéramos argumentar: yo no tengo terrenos, no tengo bienes, no tengo dinero, nada que abandonar. Eso que es para los ricos, eso que dice el Evangelio es para los que tienen. Pero si también nos diéramos hoy la oportunidad de reflexionar que quizás mis riquezas las tengo en mis recuerdos, quizás mis riquezas, mis bienes los tengo en todo esto que traigo en mi corazón, que son recuerdos y cosas del pasado, experiencias constantemente repitiéndolas. Y lo peor aún, o triste, es que muchas veces considero riquezas y un tesoro, venganzas, odios, corajes, resentimientos, realidades que las traigo aquí en mi corazón atrancadas y que a veces las uso para hacer daño o lastimarme a sí mismo o a los demás. ¿No será eso lo que urge que comience a dejar? Mas no hacia los más pobres, sino al altar, al Santísimo, dejarlos ahí, al pie de la cruz, y poder decir: Señor, estas son mis riquezas, aquí las dejo. ¿Dónde está el punto débil de la historia que trata el Evangelio de este joven rico? Hay personas que se sienten tranquilas porque no roban, no matan, no son infieles, son personas que siempre hacen el bien. En pocas palabras, son personas buenas. ¿Pero es suficiente ser buena persona? ¿Podemos medir el impacto de nuestras vidas por lo que no hacemos?
Nuestro examen de conciencia no se puede contentar con lo que no hacemos. Hemos sido creados a imagen y semejanza de Dios. Somos colaboradores en su obra creadora. Por lo tanto, debemos preguntarnos cuál es en nuestra misión este mundo. ¿Qué hacemos aquí? ¿Cuáles son nuestras responsabilidades en la construcción de esta sociedad, de esta parroquia, de esta familia? ¿Cómo colaboramos en este reino? La justicia, la paz, el amor. No es lo que no hago, sino qué estoy haciendo. No nos instalemos en nuestra zona de confort, argumentando que soy bueno, que yo no cometo, que yo no he hecho, que yo no esto, lo otro. Colaboremos activamente en la construcción del reino. Seamos anunciadores de la buena nueva, con palabras, acciones, comportamientos, estilos de vida. Una persona deshonesta que ha hecho su fortuna violando la ley, cometiendo fraudes, puede comprar la aceptación social mediante aportes filantrópicos. Después de algunos años, su pasado se habrá borrado y sus hijos ocuparán los primeros puestos en la sociedad. Los corruptos pueden evadir la justicia mediante testigos falsos, comprobando a los jueces y mediante algunos trinquetes jurídicos lograr la libertad por vencimientos de términos. Eso lo leemos todos los días en la prensa o lo hemos hecho partícipes quizás de algún vecino. Pero ante los ojos de Dios ¿nos sirven estas estrategias? A Dios no podemos engañarlo. Nos dice la carta de los Hebreos: no hay criatura que escape a la mirada de Dios. Todo está patente y abierto a los ojos, y a Él hemos de rendir cuentas. Decíamos al comienzo de este momento de reflexión que vivimos en un mundo, en una sociedad de apariencias, en el que el tener parece ser más importante que el propio ser. Las lecturas de este domingo son esta invitación a superar la atracción que nos genera este de verdad enredado de falsedades. Recordemos, la parábola del joven rico nos dice que no basta con ser personas buenas, no. Es decir, nuestra agenda en este mundo exige mucho más que no robar y no matar. Tenemos grandes responsabilidades como colaboradores en la obra y en el reino de este Dios que somos llamados en nuestra vocación. La lectura del Antiguo Testamento nos pondera el gran valor que tiene la sabiduría en sus dos dimensiones: la sabiduría humana, que se va acumulando con el paso del tiempo, con experiencias, y la sabiduría que es don del Espíritu, que nos permite discernir entre las apariencias que nos ofrece la vida y lo que Dios quiere. La carta a los Hebreos nos pone de presente en nuestra vida como un libro abierto. Siempre está ante Dios, que es infinitamente misericordioso con nosotros pecadores, a quien no lo podemos engañar. Permitamos que estas páginas del Evangelio nos vayan orientando y dando orden y color a nuestra vida durante esta semana. Ayudados por la mano de María Santísima, el Señor San José nos conceda la gracia de saber renunciar a todo aquello que no solamente pudiéramos decir que es malo o dañoso, sino también aquello que también es bueno, pero que ya no está resolviendo y que no es propio para esta misión que Dios me ha pedido. Dios, por intercesión de los papás de Jesús, nos conceda la gracia de saber dar orden a nuestra vida, siendo obedientes al Espíritu. Adelante, siempre adelante, por lo quiere San José.